Buenos días, mi nombre es Alberto Gómez Vaquero. Voy a proceder a presentar la ponencia titulada Ideología y compromiso en Félix Grande, un intelectual español del siglo XX. Como sin duda alguno de ustedes sabrán, Félix Grande fue un escritor que comenzó su andadura literaria y periodística a comienzos de los años 60, colaborando con diferentes medios, siempre en el ámbito de las revistas culturales, y que a medida que fueron pasando los años, y especialmente a partir de la concesión del Premio Nacional de Poesía en 1978, amplió el campo de medios con los que colaboraba o participaba de manera regular, algunos de ellos de índole claramente política, como fue El Socialista, pero también otros más generalistas como El País, hasta alcanzar una producción literaria hasta alcanzar una producción periodística que superó las 800 apariciones en prensa a lo largo de toda su vida, que concluyó lamentablemente en el año 2014. Como marco teórico para nuestra presentación, para nuestra ponencia, tenemos que hablar de escritores y periodistas, del papel de escritores y periodistas en la prensa española, y más concretamente del papel de los intelectuales en la prensa española y en el último tercio de la prensa española del siglo XX. El objetivo es contextualizar la labor de Félix Grande en tanto que intelectual de izquierdas en el marco de la sociedad española nacida de la Transición. Para ello vamos a estudiar la historia de los intelectuales como una rama imprescindible de la historia de la cultura, y vamos a justificar en nuestro estudio por escrito por qué consideramos que esta historia de los intelectuales es cada vez más necesaria para entender especialmente la historia europea y la historia española del último tercio del siglo XX, cuando estos intelectuales tuvieron un peso muy específico en el desarrollo ideológico de las sociedades. Vamos a señalar, además, en nuestro marco teórico, las semejanzas y las diferencias entre los intelectuales europeos y españoles de izquierdas, que sufrieron trayectorias muy parecidas en algunos casos, pero con divergencias profundas, porque frente al enfrentamiento entre los intelectuales de izquierdas, por ejemplo, entre prosoviéticos y antisoviéticos que se producía en toda Europa, en el caso español, la existencia de una dictadura hizo que la izquierda estuviera durante mucho tiempo agrupada más allá de estas diferencias frente a un enemigo común como era el franquismo. Y estas diferencias que habían aparecido en Europa ya en los años 50, 60 y 70 no aparezcan en España hasta mediados los años 80 del siglo XX. En nuestro marco teórico vamos a diferenciar también una serie de tipologías de intelectuales, para lo cual vamos a utilizar en primera instancia las tres funciones del lenguaje de Karl Valler como delimitadoras de otros tantos tipos de intelectual, y vamos a utilizar y vamos a definir algunos conceptos que fueron muy importantes en la configuración de los intelectuales en Europa en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XX, como son las diferencias entre el intelectual revolucionario, el intelectual rupturista y el intelectual reformista. Por último, en nuestro marco teórico vamos a repasar sumariamente, siquiera, la trayectoria literaria y periodística de Félix Grande, que, como hemos dicho, colaboró con diferentes medios de comunicación, y en nuestro marco teórico hemos dividido estas colaboraciones en 4 etapas, justificando el porqué de esta división, que presentan características muy especiales en cada una de ellas, partiendo de la base, por ejemplo, de que en la primera de esta etapa, la correspondiente a los años 60 y hasta la transición, la producción periodística de Félix Grande se producía en un marco periodístico gobernado y marcado por la censura franquista, lo cual limitaba mucho sus expresiones políticas, como la de cualquier otro intelectual, de no producirse en medios, por ejemplo, ajenos a la censura porque fueran fanzines, etcétera, etcétera, ilegales, por supuesto. Una época muy importante en la trayectoria de Félix Grande, como veremos a continuación, será la transición, precisamente porque en esa explosión de debates que con la ausencia ya de censura se produce en los medios, Félix Grande participará mucho más activamente que nunca en su vida en los debates de actualidad y en posicionamientos políticos de primer orden, como, insisto, no lo había hecho antes por cuestiones políticas y de censura, y no lo pudo hacer después, o no quiso hacerlo después, por diversas razones que también explicitaremos.
y justificaremos en nuestro marco teórico. A nivel metodológico hemos procedido en primer lugar a un análisis cuantitativo y cualitativo del papel de la actualidad en Félix Grande. Esto quiere decir que de todo el corpus periodístico de la obra de Félix Grande, de la obra periodística de Félix Grande, hemos analizado qué porcentaje de estos textos en prensa parten de un hecho noticioso y, en el caso de que sea posible, incluso de qué hecho noticioso y cómo se informó Félix Grande de él, porque él en muchas ocasiones citaba la fuente de donde había tomado esa información. Y en el caso de aquellos que partan de un hecho de actualidad, hemos procedido a un análisis cualitativo para saber si el hecho de actualidad era, digamos, un hecho de los grandes sucesos de la época o, por el contrario, ponía su atención, como ocurre en una de las épocas en que hemos dividido su trayectoria, si pone su atención en elementos más bien menores, en noticias que suelen pasar desapercibidas al gran público, con la intención de darles a esas noticias una segunda vida y volver a poner el foco de la atención pública sobre ellas, suponiendo, sospechando que no han sido atendidas todo lo que la moral requiere que sean atendidas. Hemos hecho además un análisis cuantitativo de los temas políticos y sociales para saber qué porcentaje de los textos periodísticos de Félix Grande trataban bien temas políticos, bien temas sociales, por considerarlos los fundamentales para poder delimitar la ideología y los mensajes comprometidos de Félix Grande en los medios de comunicación. Además, en el caso de estos textos políticos y sociales, hemos hecho un análisis cualitativo temático para poder definir cuáles son las ideas políticas y cómo se articula en sus colaboraciones en prensa el compromiso social de Félix Grande en tanto que intelectual de izquierdas, para lo cual hemos procedido a un análisis cualitativo de estos textos. Y por último, hemos realizado también un análisis y un estudio cualitativo de los mensajes para poder definir, de acuerdo con las tipologías establecidas en nuestro marco teórico, qué tipo de intelectual de izquierdas fue Félix Grande. Algunos resultados que podemos avanzar, por ejemplo, es que el 53,56% de los textos periodísticos de Grande no respondieron a un tema de actualidad, pero sí lo hicieron un 46,44%, lo que quiere decir que está más o menos equilibrado los textos en prensa que sí hacían referencia a sucesos de actualidad y los que no. En lo referente a este papel de la actualidad en la obra periodística de Félix Grande, tenemos que señalar la importancia que la actualidad tiene en los años de la transición en su producción periodística. Como ya habíamos señalado, como ya habíamos adelantado, se trata de años en los que Félix Grande participa con su opinión en los principales debates de su época, de los años de la transición entre 1976 y 1982. Durante el resto de su producción, sin embargo, y como ya también adelantábamos, él pondrá el foco en hechos de actualidad que podríamos llamar la pequeña actualidad, queriendo traer de nuevo ante los ojos del lector hechos noticiosos que por diversas razones no han ocupado las portadas. Respecto a las ideas políticas que se manifiestan en estos textos periodísticos, las ideas políticas y la ideología de Félix Grande, hay dos aspectos clave que queremos señalar y que señalamos en nuestros resultados. En primer lugar, cómo Félix Grande se manifiesta contra la violencia y en defensa de la democracia en todo momento. Esto quiere decir que se manifiesta en defensa de la democracia allí donde hay una dictadura fascista, como la había habido en España, pero también allí donde la dictadura es una dictadura de origen o de filiación soviética. El ideal de Félix Grande será la extensión de la democracia en su concepción liberal, tal y como había ocurrido en España a partir del momento de la transición. Otro ideal de Félix Grande, que queda claro en su posicionamiento en la prensa, es el del internacionalismo democrático y proletario. Un internacionalismo, por lo tanto, de raigambre marxista en su filiación política, puesto que lo que Félix Grande defiende es que por encima de identidades como puede ser la identidad nacional e incluso de otras identidades como puede ser la de la raza, se hace necesaria una solidaridad obrera a nivel internacional entre los pueblos para que quienes sufren la opresión, quienes sufren la pobreza, quienes sufren las dificultades provocadas por el capitalismo y en muchas ocasiones por las dictaduras de uno y otro signo, puedan salir adelante y puedan alcanzar una vida de dignidad.
Respecto a la temática política, podemos señalar a nivel cuantitativo que el 20,75% de los textos periodísticos de Grande corresponden a temas políticos. Por otro lado, el 10,6% de estos textos periodísticos están centrados en un tema social, y en lo referente a las ideas sociales de Félix Grande hay dos que a nuestro entender conviene destacar. En primer lugar, el espacio que dedica al paro y a la pobreza. El paro sacudió a la sociedad española a partir de los últimos años del franquismo, pero sobre todo a partir del establecimiento de la democracia. Para Félix Grande el paro no será nunca una cuestión económica, no tratará el paro como una serie de cifras macroeconómicas, sino que pondrá el acento en lo que sufre la gente que padece ese paro, en el trauma personal y social que supone estar en paro, y pondrá especialmente el acento en cómo el paro puede llevar al hambre, y el hambre a una revuelta que ponga en riesgo una democracia recién conquistada y que, como se pudo ver a partir del 23 de febrero de 1981, no estaba muy consolidada. Esa será la principal preocupación en lo referente al paro y a la pobreza de Félix Grande, que el hambre, que la pobreza no ponga en riesgo las libertades. Dirá, es necesario que el gobierno, que los diferentes gobiernos hagan algo para acabar con el paro y con la pobreza, porque lo que nos estamos jugando no solo es la dignidad de las personas que padecen el paro y la pobreza, sino la propia estabilidad de la democracia. Otro aspecto importante en los ideales sociales de Félix Grande será la defensa de los desfavorecidos. Hará especial hincapié, por ejemplo, en los inmigrantes durante los primeros años de la transición, inmigrantes que proceden además de dictaduras fascistas de Latinoamérica, en muchos casos, uruguayos, argentinos. Pero muy especialmente llama la atención en Félix Grande, quizá por su vinculación con el flamenco o quizá por su propia conciencia, la defensa que hace del pueblo gitano y que está presente a lo largo de toda su trayectoria, muy especialmente en los años de la transición, pero también antes, durante, por supuesto, y después. Como conclusiones principales de nuestro estudio, aparte de las ya señaladas en los resultados, tenemos que señalar que Félix Grande, en las tipologías que hemos establecido de intelectuales, pertenece al intelectual expresivo especulativo. ¿Qué quiere decir con esto? Queremos decir con esto que Félix Grande fue un intelectual que no proponía soluciones concretas a problemas concretos y que tampoco era un especialista en determinados ámbitos. Sus soluciones, como la de muchos intelectuales de la época, como la de muchos intelectuales todavía en la actualidad, suelen ser soluciones de índole moral, de índole memorístico. Lo que Félix Grande suele poner sobre la mesa es la lucha y la defensa de unos valores que deben guiar estas actuaciones concretas, pero sin bajar, en su caso, a cómo deben producirse esas actuaciones, a dar cifras, a dar datos, a convertirse en un especialista. Félix Grande fue, además, desde el punto de vista histórico, un intelectual reformador y no revolucionario, un intelectual socialdemócrata cercano siempre a las posiciones del PSOE, figurando incluso en los últimos años de su vida en las listas electorales del PSOE, pero sin llegar a poderse considerar que fue un intelectual orgánico, porque jamás ocupó cargo político o cargo orgánico alguno dentro del PSOE. Es más, si en sus últimos años de vida participó en las listas electorales del PSOE, cerrándolas en una ocasión, no es menos cierto que en estos últimos años de vida se convirtió en lo que podríamos denominar un intelectual indignado, y en un libro que permanece inédito manifiesta posturas políticas que lo alejan por primera vez en su vida de las posiciones mantenidas por el PSOE y lo acercan al movimiento indignado y al movimiento del 15M, con una fuerte crítica a las políticas de austeridad y a las políticas neoconservadoras que se estaban estableciendo tanto en Europa como en España. Una última conclusión, un último aspecto a destacar desde nuestro punto de vista en la trayectoria ideológica y en las manifestaciones político-sociales de Félix Grande es la vinculación que él establece, la profunda vinculación que él establece entre escritura y moral. Se establece para él entre ambas una alianza indisoluble. ¿Por qué? Para Félix Grande solo será un gran escritor aquel que, además de ser estéticamente competente, estéticamente bello, estéticamente un buen escritor, lo que él consideraría un buen escritor, acompaña esa labor profesional
de un posicionamiento ideológico y social moralmente aceptable. Es decir, para Félix Grande no podrá ser nunca jamás un maestro suyo, un escritor, una persona que pese a escribir muy bien, por ejemplo, justifique, caso de Jorge Luis Borges, la dictadura de derechas en Argentina, caso de Gabriel García Márquez, la dictadura soviética en distintos países del ámbito hispano, o por ejemplo la dictadura castrista en Cuba. Para Félix Grande será un ejemplo, por el contrario, de gran escritor, Ernesto Sábato, que además de considerarlo estéticamente un buen escritor, considerará que su posicionamiento moral y su lucha contra la dictadura lo ha convertido en un ejemplo de lo que debe ser un escritor. Por mi parte, esto es todo. Quedo a su disposición por si desean hacerme alguna pregunta y les agradezco su atención. Muchas gracias.